Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero ante todo agradecer la invitación que se me ha hecho desde la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que tan dignamente preside el doctor Tábara Córdoba, de mi colega y amigo de la Universidad Católica del Perú, doctor Fernando Tuesta, y me alegra estar aquí después de unos pocos de años que no visitaba Lima y donde trabajé en los años del cambio político con mucho interés y afición realmente en aquellos años difíciles. Y agradezco a todos ustedes que hayan venido a participar en este coloquio que me gustaría que tuviésemos. En realidad, el doctor Tábara hizo un excelente resumen de las ideas que están en esa publicación que han recibido y que yo tengo al respecto, y me gustaría hacer una reflexión que reflejara lo más fielmente posible las inquietudes y la forma de ver esta temática del ejercicio del sufragio que yo tengo después de tantos años trabajando en esta materia, con un pie en el mundo académico y con otro siempre en el terreno. Y en los últimos veintitantos años, sobre todo, con la apertura de nuevas democracias a lo largo del mundo, mi experiencia académica se enriqueció por la práctica en estos países donde la democracia se trataba de establecer o bien después de un conflicto armado que se cerraba con acuerdos de paz, el caso de Salvador, el caso de Nicaragua, Angola, Mozambique, Camboya, etcétera. Ya se ha dicho que yo trabajé en esos países, o bien en periodos que se llamaron periodos de transición y que significaba el cambio hacia la democracia mediante mecanismos de negociación, mediante mecanismos pacíficos. El caso de los países del sur de Europa, incluido mi país, España. Bueno, y perdón, ¿me podían facilitar un vasito de agua que dejé ahí en el...? Entonces, el planteamiento de esta charla es el contexto en el mundo del sufragio. Nosotros tenemos hoy una situación que, mirando hacia atrás, claramente... Necesito tomar un poco de agua porque estoy medio mareado. Debe ser el efecto de los cambios de altura. Vengo de 3.000 metros casi al nivel del mar. El sufragio hace un siglo se abría como una lucha importante en todo el mundo occidental. Después de las revoluciones francesa y americana y hasta la Segunda Guerra Mundial, prácticamente la lucha por el sufragio era una empresa extremadamente importante como reveladora del crecimiento de la ciudadanía. Si miramos hacia atrás, vemos que los principales logros en esta materia fueron el sufragio femenino en el primer cuarto del siglo XX. Después, a mediados de los años 60, en los Estados Unidos, el movimiento de los derechos civiles vino a traer la participación real de la población de color, sobre todo en el sur. Incluso en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, las democracias más antiguas, el sufragio era universal, pero no se hace realmente universal hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y las masas rurales y obreras urbanas no participan en las elecciones de una manera masiva
hasta los años que siguen la Segunda Guerra Mundial. Y ya después, en el último cuarto del siglo XX, se abre este mundo que se llamó las transiciones a la democracia, que empieza en el sur de Europa, después sigue en América Latina en los años 80 y finalmente, con la caída del muro de Berlín, la democratización de los países que habían estado en la órbita soviética, tanto en Europa como en otros continentes, especialmente en África. Y en este momento se puede decir que por primera vez el sufragio es realmente universal, no solo en el sentido de que prácticamente en todo el mundo hay elecciones periódicas, con la excepción de Arabia Saudita, Corea del Norte, en parte China, en buena medida China, porque solo ha habido unas elecciones municipales, y algunos Emiratos del Golfo. Con esa excepción, en todos los países hay elecciones periódicas con mayores o menores grados de libertad. Y bueno, esto en sí mismo es un gran logro, evidentemente, y al mismo tiempo plantea las cuestiones de la naturaleza de la democracia. Es decir, el sufragio es una expresión de la soberanía popular, pero es una expresión de la soberanía popular para el buen gobierno, y el buen gobierno es el gobierno que atiende los intereses generales con criterios de sumisión a la ley, igual para todos, lo que llamamos el Estado de Derecho. Entonces aquí, por la práctica del sufragio en sociedades donde el sistema representativo de gobierno es algo nuevo, llegamos a encontrar más deficiencias en nuestros propios sistemas donde la práctica del sufragio se remonta al último cuarto del siglo XIX y aparecen unos problemas que vemos que son comunes. En otras palabras, si hemos logrado que por primera vez en la historia el número de personas que votan por sus autoridades políticas se corresponde bastante bien, cada vez mejor, con el número de personas que tendrían derecho o que tienen derecho a votar, eso es verdad. Al mismo tiempo, esa expresión de la soberanía popular universal nos hace ver que la democracia, el sistema representativo de gobierno y la gobernabilidad, es decir, el buen gobierno, el gobierno para los intereses generales, tiene deficiencias que de alguna manera podrían revertir la legitimidad de la soberanía popular expresada a través del sufragio. En palabras más simples, la soberanía ha estado siempre en el pueblo. En muy escasas civilizaciones o países, no países, sociedades o culturas, la soberanía en la práctica reside en otras instancias, el derecho divino de los reyes, por ejemplo, pero todo eso tiene unas limitaciones mayores de las que la filosofía política les otorga. La soberanía popular se ha manifestado históricamente durante muchos siglos, incluso milenios, de manera directa, el pueblo quitando y poniendo gobernantes. Bueno, hoy tenemos el sistema pacífico, civilizado, de quitar y poner gobernantes a través del voto directo, igual y secreto. Pero al mismo tiempo, esa práctica ha hecho más clara la conciencia de para qué sirve el voto. Y en consecuencia, hemos llegado a una situación que hoy es global, no es de las democracias más antiguas, ni tampoco de las democracias más jóvenes. Hemos llegado a una situación en que mucha gente se cuestiona si el voto es la mejor manera de expresar la soberanía popular. Y se producen regresiones a manifestaciones de la soberanía que son arcaicas en el sentido de que tienen siglos.
como es la rebeldía directa del pueblo, es el mandato dictatorial a un caudillo, formas que históricamente conocemos todos y que no necesariamente tenemos que descartar como que con la democracia representativa hemos conseguido lo que queríamos y eso se va a quedar aquí entre nosotros para siempre. Este sí es un poco el hilo conductor de mis reflexiones concretas sobre los problemas que plantea el uso del sufragio en las distintas etapas del proceso electoral. Es decir, el planteamiento es el sufragio, expresión de la soberanía popular, siglo y medio de lucha por el sufragio. Al final del siglo XX se logra que sea efectivamente universal, pero como el sufragio está ligado al buen gobierno, cada vez más gente se cuestiona si los votos realmente producen el buen gobierno y si no es así, ¿cómo hacemos para cambiar el sistema o la calidad, no el sistema, la calidad del gobierno? Y por lo tanto se produce una crisis de legitimidad y un empobrecimiento de la representación política. Esta es lo que yo llamaría la crisis global de la democracia representativa. Y es global, repito, porque no afecta solamente democracias nuevas donde la tradición del constitucionalismo y del Estado de Derecho es débil o inexistente, sino que afecta igualmente a las democracias más consolidadas, más sólidas. Las democracias de los países anglosajones, las democracias más sólidas del continente latinoamericano, donde la tradición del Estado de Derecho y del constitucionalismo es tan antigua como en los otros países que he mencionado, y en Asia, por supuesto, Australia, Nueva Zelanda o la India, que es también la gran democracia más antigua de países que no son de tradición constitucionalista. Las etapas del proceso, y aquí tengo que ser breve para dar un recorrido general y después poder tener un coloquio más animado, yo diría algo sobre las reglas del juego, sobre los contendientes, sobre el terreno de juego, la campaña electoral, los resultados y la pregunta de cómo se enlaza el resultado de la elección con la legitimidad entera del sistema de representación política. En las reglas del juego, que es la legislación electoral, es el sistema electoral que suele estar en las constituciones y en las leyes, el problema mayor que se plantea es el de su inclusión. Es decir, si seguimos con el símil del juego, del partido, las reglas del juego tienen que ser aceptadas por todos los contendientes y el árbitro las aplica. Pero para que sean aceptables por todos los contendientes, o son acordadas entre ellos, que es lo más frecuente en todos estos procesos de transiciones, se acuerdan el marco constitucional, se acuerda el marco electoral, o son hechas como una concesión de un legislador o de un gobernante ilustrado, para tomar los términos clásicos, y el pueblo las acepta. La concesión es lo menos frecuente hoy día. En el siglo XIX y principios del XX se da más este fenómeno. El fenómeno he mencionado en el paper que se publica, las reformas de Kemal Atatürk en Turquía, por ejemplo, cuyo efecto democratizador tenemos hasta el día de hoy. Y bueno, y fueron polémicas, pero finalmente fue aceptado. Pero en general, hoy día no se producen actos de otorgamiento. Si ustedes miran las monarquías, bueno, las del Golfo, donde hay tímidos movimientos de democratización, o Jordania, o algún otro país en Asia, las concesiones
que hacen las élites políticas, en mi opinión, no son paralelas a la inquietud social y la expectativa común sobre los cambios políticos. El ejemplo más claro en general es lo que se llamó la primavera árabe y la situación actual en los países de la primavera árabe. Podemos entrar en más detalles si tienen ustedes interés más tarde, pero claramente esto refleja una falta de sincronía y de armonía entre la demanda social y la respuesta de la élite. Así es que los mayores avances que ha habido en el siglo XX en realidad se han producido por conflictos muy serios. Es decir, el conflicto, si ustedes piensan en el conflicto por el sufragio de la mujer, solo la Primera Guerra Mundial deshace el nudo gordiano, dado que las mujeres trabajaban en las fábricas mientras los hombres peleaban y demostraron que mantenían la economía. Por lo tanto, después era muy difícil a las sufragistas negarles el derecho al sufragio, porque si han mantenido la economía cuando estábamos peleando, ¿cómo no le vamos a dejar que voten? O cuando los sandinistas en Nicaragua bajan la edad de votar a los 16 años. Si les daban armas a los chicos a los 16 años para ir a la guerra, ¿cómo no les van a dar el derecho al voto? Tiene sentido, pero la tensión en el caso del sufragio femenino es enorme. En los Estados Unidos es extraordinaria la tensión que sigue a la guerra civil, que no deshace el nudo gordiano del sufragio hasta antes de ayer, hasta los años 60, con el movimiento de los derechos civiles y la nueva legislación federal. Y hasta el día de hoy, las prácticas electorales, no en todos los estados, pero especialmente en el sur, con frecuencia dejan mucho que desear. Es decir, la segregación de facto, si no legal, con frecuencia existe. Y la violencia ligada a las elecciones con frecuencia existe. No digamos el final de los conflictos civiles que alimentó la Guerra Fría en África, en algunos lugares de Asia y en América Central. Eso costó muchas vidas. No se llega al sufragio universal, entre otras cosas, quiero decir, como un efecto de la paz, pero es un efecto político importante y no se llega de manera suave, es difícil. Sin embargo, hoy día el mayor problema, y no es que sea un problema que le duela a la gente, pero sí es un problema que ocupa la retórica, es el del voto en el extranjero. Este es un tema muy amplio del que no sé qué decirles a ustedes, aparte de que en la mitad de los países del mundo se reconoce, en la otra mitad no, donde se reconoce en los países con democracias estables y voto en el extranjero, eso cuesta mucho dinero, su utilidad filosóficamente es discutible y en el terreno práctico también lo es. Y en los países con democracias más jóvenes, con frecuencia, aparte de situaciones de la posguerra, en que se gasta mucho dinero, en que la gente vote, gente que estaba desplazada, el voto en el extranjero suele ser más nominal que otra cosa. Ustedes tienen en el caso del Perú, que se practica de manera regular y está bien rutinizado. Yo no tengo datos recientes del grado de participación y demás, pero es de los pocos países latinoamericanos donde el voto en el extranjero, yo he visto que elección tras elección se organiza de una manera estándar, se reporta de una manera estándar, etc. Pero si ustedes van a Centroamérica, el voto en el extranjero existe, pero la administración electoral pone escaso interés y porque tampoco hay recursos o disponen de recursos para ello, y es algo nominal. En el caso de México, que fue un tema de debate durante años, al final, por razones que, bueno, sería larguísimo discutir aquí, pero ustedes saben cuál es el resultado. Hay voto en el extranjero, pero claro, hay más de 20 millones en Estados Unidos, pero para votar las condiciones administrativas son tan estrictas que en la práctica
yo creo que han votado 50.000 mexicanos en el extranjero, porque hay que irse a sacar la cédula de votación en México. Y las razones de eso son múltiples, políticas, logísticas, etcétera. Pero este sigue siendo un problema. Y es un problema, especialmente me dirijo a quienes tienen responsabilidades legislativas y de administración electoral, es un problema que es muy sexy. Y perdón la expresión, a la gente le encanta. Si ustedes ponen voto en el extranjero en la agenda de una reunión con 7 puntos y lo ponen el primero, olvídense, el 80% del tiempo se va en hablar del voto en el extranjero, pero en cualquier país del mundo. Les encanta a la gente este tema, y eso yo no lo he estudiado, pero debe tener unas raíces psicológicas y culturales profundas, porque es un tema que acalora mucho, gusta mucho, pero luego en la práctica es un reto importantísimo, es un reto muy difícil. Y el resultado, como digo, con frecuencia deja mucho que desear. Hay mucho voto en el extranjero que no se cuenta nunca, y hay voto en el extranjero que produce unos resultados alarmantes. Yo menciono en el documento este que ustedes tienen la elección en que sale, resulta primer ministro de Italia Prodi, que la coalición que lidera Prodi gana por 25.000 votos que fueron emitidos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, uno realmente puede discutir mucho la legitimidad de ese voto de unos emigrantes, y ahí vamos al problema que también menciono ahí de si el voto debe estar ligado a una ciudadanía que se define por la nacionalidad o debe más bien estar ligada a la ciudadanía a la residencia. Y si nos agarramos duramente a la nacionalidad sola, por sí misma, bueno, hay nacionales y nacionales. Hay nacionales que están fuera porque están trabajando, hay nacionales que están fuera por años pero regresan a su país, están vinculados a su país, son contribuyentes en su país, y hay nacionales que son nacionales nominales. Es legítimo eso, es una cuestión debatible. En cuanto al cuerpo político, que es el demos de la democracia, el demos es el pueblo, el kratos, como todos sabemos, es el poder. Bueno, pues en ese dúo, el demos y el kratos, en el demos y en el kratos, en los dos, se han producido hasta los años 70 cambios importantísimos en todo el mundo. Es decir, el grado de representatividad de los gobiernos, la rendición de cuentas, la transparencia de la acción de gobierno. Nosotros nos quejamos mucho, todos, en todos los países, de falta de transparencia, de corrupción. Eso es verdad, hay. Pero claro, si ustedes piensan lo que un presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, por ponerle una presidencia que está muy en el escaparate siempre, y más ahora que se aproximan a un año electoral, lo que un presidente de los Estados Unidos puede hacer hoy en privado y lo que podía hacer hace solamente 30 años, no hay punto de comparación. Es decir, la exposición a que está sometido el gobernante hoy es enorme, y eso en parte hace también que se vean más los defectos, que se vean más las fallas, que se vean más directamente incluso los delitos, que antes podían quedar perfectamente enmascarados porque había menos exigencia de transparencia y porque había menos técnicas de comunicación que la hicieran visible, y que la hicieran visible en tiempo real a nivel global, a nivel mundial. Y este efecto de la comunicación a nivel mundial es lo que me parece que hace que hoy los pueblos en todo el mundo tengan más conciencia de sus derechos, en este caso sus derechos políticos, que la que han tenido nunca antes. Pero al mismo tiempo, y volvemos a la relación entre el sufragio y la acción de gobierno, las aspiraciones que se tienen quedan muy lejos de las expectativas de lo que se puede conseguir, lo cual genera una frustración
que es más grande o más pequeña dependiendo de los países, pero que es un fenómeno general. Si la frustración es un efecto de la diferencia entre las aspiraciones y las expectativas. ¿Cómo se manifiesta esa frustración en el terreno del voto? Se manifiesta, la forma más suave es en la abstención. En Estados Unidos, y pongo el ejemplo americano porque con frecuencia se piensa que en Estados Unidos vota poca gente y están poco movilizados. En Estados Unidos, si ustedes miran el registro, los registros electorales, la tasa de registro es altísima. Es casi como en cualquier país estándar donde la inscripción sea voluntaria. Como no es automática, la tasa de inscripción en Estados Unidos debe estar sobre el 80%. Sin embargo, el voto, como ustedes saben, difícilmente llega al 50% de los que están inscritos. Hay una diferencia enorme. ¿Por qué razón la gente se inscribe y al mismo tiempo la mitad de los que se inscriben y tienen que hacerlo voluntariamente no votan? Ese es un tema de reflexión, porque entramos de nuevo a la legitimidad. Si en una sociedad la gente que no vota, y cada vez se nota, por ejemplo, en general, una mayor abstención entre las generaciones jóvenes, si a su vez su frustración, si es que existe frustración, con la forma tradicional de expresión del sufragio, no se canaliza por otras vías, digamos, institucionales, pues tendremos fenómenos de rebeldía política, con frecuencia sin dirección, y cuando tiene dirección puede tener una dirección más probablemente demagógica hacia movimientos de alienación del sistema que integradora en el sistema de representación. Este es el punto más relevante en relación con la inscripción de electores hoy día, es hasta qué punto, por un lado, nadie está siendo excluido conscientemente, decididamente por parte de las autoridades, por razones de su raza, de su sexo, de su orientación política, pero al mismo tiempo la acción de incluir, la acción de hacer que se inscriban, o si el registro es automático, de que de la cédula de identidad se pasa al registro electoral, si esa acción va acompañada de acciones semejantes para movilizar a la población. Y movilizar a la población no es lo que con frecuencia los políticos piensan en una campaña electoral, porque uno puede movilizar a la gente en la campaña, durante la campaña, pero lo importante es que la movilización sea una movilización tan auténtica que signifique que lo que la gente espera que el gobierno les va a dar, en la práctica el gobierno resulte dándoselo. Es decir, yo participo para tener un gobierno que responda. Ahora bien, si el gobierno no responde, la próxima vez probablemente yo no participo. Donde se ve esto más claramente es en los países que tienen procesos de paz. Cuando hay un proceso de paz, la primera elección, sea en el país que sea, suele tener una participación altísima, 70, 80, 90%. ¿Por qué? Porque lo peor que hay es la guerra. La gente participa porque está renunciando a la guerra. Yo vengo a votar porque lo que quiero es la paz, y con la paz espero mejorar mi vida. Llega la elección segunda, la elección tercera, con frecuencia la participación es muchísimo más baja. ¿Por qué? Porque la respuesta de los gobernantes no ha sido la que el pueblo esperaba o la que ellos le prometieron. Con frecuencia el pueblo espera porque le han prometido. Si la promesa es excesiva, y volviendo a la acción demagógica en la política democrática y la no democrática, hay que tener en cuenta que la política demagógica produce efectos, con gran frecuencia produce efectos. Y un demagogo puede llevar a una mayoría y llegar al gobierno. Y una vez que esté en el gobierno, casi el 100% de las veces no podrá responder con lo que ha prometido. Esto es más frecuente que otro tipo de manipulación.
Desde el punto de vista técnico, en el registro lo que más se suele dar, sobre todo en países con registros civiles deficientes, muy anticuados o simplemente poco eficaces, es que el registro electoral procede automáticamente de una cédula de identidad, pero la cédula de identidad procede de un certificado de nacimiento. Y los certificados de nacimiento o bien tienen vacíos enormes, y esto se da por la falta de inscripción, sobre todo en países con sociedades muy rurales, falta de inscripción de los niños, que en el caso de algunos países centroamericanos tiene los 2 dígitos, las estadísticas que tiene UNICEF, por ejemplo, de niños que nunca se registran. Y entonces el registro puede parecer muy perfecto, porque están todos los que tienen cédula, pero los que tienen cédula no son todos los que estarían legalmente habilitados para tener una cédula. Esta es una forma, digamos, en general más negligente, diría yo, que otra cosa, de producir un registro. Una forma menos negligente es la manipulación de las cédulas y la entrega de cédulas para evitar que la gente vote. Y esto se da o para hacer que la gente se inscriba en un municipio diferente del suyo a efectos de engrosar el voto de una determinada candidatura. Por ponerles un ejemplo que, como es público, por eso lo digo, en Colombia hay elecciones dentro de unos meses, elecciones regionales y municipales. Hay una publicidad en televisión que me llamó la atención el otro día precisamente por esto. La publicidad es un anuncio donde le dicen a la gente: no se deje usted registrar en un municipio distinto de aquel en el que usted vive. O sea, si hay una publicidad de la autoridad electoral, en este caso de la registraduría, en este sentido es porque esa práctica es una práctica que tiene cierto peso. Esas suelen ser las prácticas, las malas prácticas más frecuentes, pero repito que están muy ligadas a los registros civiles, a la calidad del registro civil y a la honestidad, por supuesto, de las autoridades. Relacionado con esto hay una pregunta que es herética, incluso el formularla, y es si unas elecciones son aceptables sin registro electoral. Mi respuesta sería sí, si el registro es tan malo que las elecciones que van a salir con el registro no van a dar más garantías que hacerlas sin registro. En general, obviamente, las elecciones deben hacerse con un registro electoral, porque el registro es el demos, el registro es el pueblo, es el titular del voto, es el que está en el registro. Pero, sin embargo, hay situaciones, y les voy a poner los ejemplos que yo he visto directamente, donde se han hecho elecciones sin registro, en un caso porque la movilización desbordó las posibilidades de manejo del registro. El caso de Sudáfrica, en la elección del 74, cuando se ha elegido Nelson Mandela, dejan el registro de lado. Pero hay países donde se han gastado millones de dólares en hacer un registro que era imposible. En Afganistán, por ejemplo, se gastaron millones de dólares en hacer un registro. En una sociedad donde las mujeres van veladas, donde no hay domicilios con gran frecuencia, ¿cuál es el valor del registro? Entonces se hizo el registro, pero a la hora de votar nunca en Afganistán se ha utilizado el registro electoral. No se puede utilizar de manera eficaz. En Camboya, en el año 93, después de la salida de los Khmer Rouge, se hizo un registro que costó también un dineral, pero resulta que la lengua Khmer es una lengua tan complicada que incluso entre los expertos se contrataron, Naciones Unidas contrató a todos los expertos, yo creo que había en el mundo, en lengua Khmer, para que dijeran, en los casos de duda con los nombres, si un determinado nombre sonaba de una manera o de otra, porque muchos registros estaban hechos, obviamente, con la pronunciación de quien se registraba. Pepe.
Y entonces Pepe, había como 500.000, para ser breve, como 500.000 de inscripciones donde los expertos no se pudieron poner de acuerdo en si lo que se escribía era el nombre un nombre concreto que se reflejaba, y en consecuencia el registro se dejó de lado. Por esa y otras razones. Y la elección se consideró legítima. Otra cosa fue después lo que pasó, pero la elección se consideró legítima. Bueno, en todo caso, la pregunta de si se pueden hacer elecciones sin registro, yo creo que la respuesta es sí, si el registro es peor que la opción, las consecuencias de hacerlas sin registro es peor que la opción de tener un registro tan imperfecto, que no dé un resultado confiable. En cuanto a los contendientes, aquí la cuestión es la de la opción. Está claro, cuando los contendientes son de un solo partido, bueno, la opción es muy limitada. En Cuba hay elecciones, de acuerdo, pero son de un solo partido. Hay una pluralidad dentro del partido, también la había en la Unión Soviética, pero son de un solo partido. Obviamente, la distancia en las opciones es menor que en unas elecciones donde hay partidos que son diferentes. Aún así, no nos debemos dejar obnubilar, y esto es más frecuente en unos países que en otros, cuando los candidatos, sean del partido que sean, para llegar a ser candidatos, pasan por un sistema de filtrado, por unos filtros tan fuertes de los grandes intereses y de los medios de comunicación más poderosos, que al final la diferencia no puede ser tan grande y la posibilidad de opción, teniendo en cuenta a qué intereses principalmente van a servir los gobernantes, puede no ser tan grande. Piensen lo que cuesta, esto me lleva al tema del dinero en la política y de los medios, que es el terreno de juego, digamos, el dinero, los medios, el uso de los recursos del Estado. Este es un problema en todas partes. No es una cuestión de blanco o negro, es una cuestión de grado. Y por lo tanto, a la hora de regular para los legisladores y a la hora de aplicar la ley para los administradores del proceso electoral, de nuevo, estamos ante una cuestión de grado. A mí, cuando me preguntan en algunos países que cómo regular la financiación y el reporte, la información sobre el gasto público de los partidos, yo siempre digo, bueno, ¿qué hay en la ley? Con frecuencia en la ley no hay nada. Bueno, empiecen a poner algo, pero algo que se pueda cumplir. Por ejemplo, que los partidos hagan un informe, por malo que sea, pero como antes no hacían nada, es más fácil crear el hábito. Después de eso, dé usted sanciones que vayan parejas a la norma. O sea, si hay una infracción, pero no hay sanción, o la sanción es desproporcionadamente pequeña, obviamente la autoridad que la hace cumplir la norma tiene muy pocos recursos en sus manos para que eso sea eficaz. Y en este sentido, la cuestión del dinero y la financiación de las campañas es de lo que más escapa, digamos, el área más gris del ejercicio del sufragio hoy día en todo el mundo está en el dinero, en la financiación de las campañas. En muchos países ni siquiera el sistema bancario permitiría, suponiendo que hubiera la legislación adecuada sobre financiación y informes, etcétera, y transparencia, el sistema bancario no permite que se haga un seguimiento adecuado, con lo cual es inútil lo que disponga la ley porque tendrían que cambiar la legislación bancaria para poder hacer seguimiento de esto. Pero hay muchos más problemas envueltos en esto. Aquí yo creo que desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista moral debe tenerse un enfoque incremental, es decir, hacer algo para que estemos mejor que ayer, aunque estemos peor que mañana, pero no pensar que porque regulemos todo el mundo va a cambiar pasado mañana. Esto es caso, lo menciono porque para ustedes es familiar, el caso de México, se han hecho reformas constitucionales y legales enormes,
a partir del 2006, por ejemplo, en este sentido, con una responsabilidad también muy grande sobre la autoridad electoral y muy difícil de aplicar. Entonces, al final, las reformas que se hacen pueden ser conceptualmente tan hermosas, pero en la práctica tan difíciles de aplicar, que redundan no en un beneficio del proceso, sino en una pérdida de la legitimidad de la propia autoridad que la tiene que aplicar, porque no tiene los medios. Y llegando al resultado, y con esto voy a terminar, de quién gana y quién pierde en las elecciones, aquí el tema siempre es, por un lado, las prácticas fraudulentas y, por otro lado, el exceso de poder por parte de una autoridad o gubernamental, que puede ser la electoral, digamos, o en el Ejecutivo, dependiendo del sistema de administración electoral, o de la judicatura, en la resolución de los contenciosos electorales. El fraude técnico, digamos, del manejo de las actas y de los votos y de las urnas, en las urnas y de las actas, en realidad el fraude se ha desplazado de las mesas de votación a los centros de cálculo. Hoy día, en la mayor parte de los países, el fraude en la mesa de votación no es significativo. O es tan brutal, el caso de Afganistán, es tan brutal, tan masivo, que es ridículo. O sea que cuando hay que hacer el seguimiento del fraude, la propia autoridad electoral ya de entrada descarta X cientos de mesas porque es tan obvio que no merece la pena ni discutirlo. Esto pasó en las 2 últimas elecciones en Afganistán. Pero eso no es frecuente. Y el fraude que se hacía a principios de siglo y hasta mediados del siglo XX, ¿no? Y se sigue haciendo, pero hablo de fraude significativo. En la urna, con la manipulación, el carrusel, que se llama en algunos países latinoamericanos, todo esto no llega a ser fraude significativo. Significativo quiero decir que de no haberse hecho esa práctica, el resultado final de la elección, ya sea un diputado, un alcalde, quien sea, hubiera sido diferente. El fraude que no llega a ese nivel de significación simplemente es un delito y hay que castigarlo con la legislación penal, pero no es un fraude políticamente significativo. Pero el fraude significativo, que es este otro, se ha desplazado cada vez más a los centros de cálculo y a los centros de recuento del voto. De ahí la importancia de la observación y sobre todo la observación por parte de los partidos políticos, los interventores de los partidos políticos, los representantes de los partidos y de los candidatos. Ustedes son muy conscientes del problema que hubo en este punto en Perú en el 2000, con el propio sistema establecido en la ley del recuento del voto, que en sí mismo invitaba a una práctica de manipulación del sufragio. Yo hacía un trabajo con transparencia y tenía una hoja que se llamaba Hechos. Creo que era Hechos, ¿no? Percy era Hechos o algo así. Sí, solamente relataba hechos y que el lector sacara las consecuencias. Y entonces, en una lectura de la ley electoral, yo saqué 14 elementos en la ley que permitían una manipulación del voto. Entonces eso para una charla interna, porque los puse ahí, y alguien, sin decirme a mí nada, yo pensé, pues, pero bueno, los que hacían la hoja les pareció simpático, y entonces sacaron una hoja de hechos que decía las 14 maneras de hacer fraude de acuerdo con la ley, o algo así, ¿no? Entonces llegaba hasta ese punto. Claro, al final fue la elección, se creó un gran problema que fue lo que hizo que aquella elección acabara tan deslegitimada. Quitando esto, ese tipo de fraude en el centro de cálculo, a lo que ha llevado en numerosas ocasiones en los últimos 15 años, es a un rechazo del resultado de la elección
una rebeldía, una rebelión popular que ha revertido generalmente contra la autoridad electoral y con frecuencia lleva a la caída de un gobierno. Solo en el año 2000 eso sucedió en Perú, sucedió en Costa de Marfil, sucedió en Serbia y sucedió en Ucrania. Solo en ese año, 2000. Más recientemente en Ucrania ha vuelto a suceder. Y aquí volvemos otra vez al mismo punto. Si el sufragio no conduce a la representación adecuada, la soberanía popular revierte a su forma más primitiva o más primaria, que es la rebelión directa. Y esa rebelión directa no necesariamente puede tener un efecto catártico siempre, pero no necesariamente va a tener un efecto constructivo en un fortalecimiento del sistema democrático. Puede tenerlo, pero yo me temo que en el futuro próximo cada vez más se pueden dar estos fenómenos de rebeldía, y no solo o no tanto por un fraude en el final del proceso electoral, sino por la falta de respuesta de las élites políticas a las necesidades básicas tal como la ciudadanía las está definiendo en un momento dado. Y aquí tenemos esta tensión entre el demos y el kratos. Si desde el siglo XIX hasta final del siglo XX la tensión entre el demos y el kratos ha sido de ganancias progresivas del demos, del pueblo, del sufragio, al final del siglo XX y en el siglo XXI lo que estamos es en una debilitación del kratos, del que gobierna, de la élite, de los que tienen que producir la respuesta. Y ese desajuste puede ser técnicamente ajustable haciendo cambios de renovación del sistema democrático, de las instituciones. Pero puede ser, a su vez, seguir un juego de placas tectónicas que cuando chocan producen algo que no sabemos qué es. Quiero decir, son choques en el vacío. Hoy día, ¿en qué país no existe ansiedad entre los que hacen opinión, entre las autoridades, entre la gente más activa políticamente? ¿En qué país no existe ansiedad de qué es lo que está pasando, que unos no quieren votar, qué es lo que está pasando, que hay más corrupción que nunca? Y no digo que haya más corrupción que nunca, en todo caso la que hay es más visible que nunca. ¿Por qué un gobernante, alguien es elegido para el gobierno sin mayores credenciales previas, incluso sin una organización política que le sustente? Estos son fenómenos que están sucediendo hoy, repito, en las democracias más estables y las democracias más jóvenes, y que pueden seguir aumentando en sociedades, sobre todo sin una tradición de constitucionalismo y de Estado de Derecho, en cuyo caso el resultado con violencia puede ser mayor. Si ustedes miran los estudios comparativos universales, los de Freedom House, el informe de los derechos de desarrollo humano de Naciones Unidas, el informe de Transparencia Internacional sobre corrupción, si ustedes miran esos informes, en los últimos años, en general, no hay movimientos de mejora. Hay movimientos o de estancamiento o de empeoramiento. Y ello es, bueno, en el caso de América Latina, el registro de opinión comparado más grande que hay es el del Latino Barómetro, donde la democracia no está en duda, en una región donde la tradición constitucional y del Estado de Derecho se remonta al siglo XIX, pero sin embargo el descontento con el funcionamiento de las instituciones aumenta. Y esto es casi una constante en la opinión. En el caso europeo es algo parecido. En los Estados Unidos es algo parecido. Entonces, claramente, y con esto termino, estamos ante una tensión entre la demanda popular y la respuesta política de las élites que se debe intentar resolver, y ojalá que por los medios pacíficos y no por los medios violentos que fueron más frecuentes hasta la mitad del siglo XX. Un factor que anima en esa dirección es que
nunca la gente tuvo tanta aversión a la violencia como la que tiene hoy. Y eso lo revelan todos los estudios que hay a nivel mundial, el estudio de valores, etcétera, etcétera. Entonces, busquemos el ajuste. La mayor parte de ustedes están en posiciones de responsabilidad, o estamos todos de una clase o de otra, y yo creo que el horizonte no necesariamente tiene que ser pesimista, pero no debemos dormir en los laureles de que el sistema democrático y el ejercicio del sufragio se va a mantener por sí mismo sin mejorar la calidad de la democracia, cada uno desde la posición y las responsabilidades que le compitan. Muchas gracias.